Bendiciones, bendiciones a cada uno. Continuamos, mis hermanos. Espero que se encuentren muy bien y estén ahí junto a su familia. Hoy le doy gracias a Dios por su vida. Gracias por cada persona que se sigue suscribiendo a este canal. Gracias al Todopoderoso por permitirnos tener estos medios que estamos usando para la gloria de su nombre, del Todopoderoso. Hoy continuamos con un tema más, mis hermanos, donde el Señor nos va a recordar a nosotros el poder que hay en hablar con Él. Hay un gran poder, y ese poder muchos no lo saben. Cuando una persona sabe que el tener una relación con Dios, el hablar con Dios es algo tan poderoso, sobrenatural, la persona lo va a poner en práctica. Pero hay muchos que no les gusta tener esa relación con Dios. Lo conocen a Dios, pero de lejos. Pero no les gusta tener una relación con Él, Padre, el Todopoderoso. Y el tema de hoy se llama Hay poder en hablar con Dios. El hablar con Dios es algo especial que Dios ha permitido al ser humano, ese privilegio que nos ha dado a nosotros para que nosotros podamos comunicarnos con Él. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Pero cuando hablamos con Dios, en muchas ocasiones hay muchas personas, porque yo lo he vivido, hay muchas que solo hablan al Señor, llegan y le empiezan a decir sus cosas, todo lo que les ha pasado, lo que están pasando, las situaciones, pero no dejamos en ocasiones que el Señor nos hable. ¿Por qué? Porque solo nosotros queremos hablar, pero no permitimos al Señor que Él pueda decirnos algo a nuestro espíritu o a nuestro corazón. Por eso es que el hablar con Dios, tenemos que hablar, pero también escuchar, aprender a escucharle a Él. No solamente nosotros vamos a estar hablando, pero eso, mis hermanos, eso se va aprendiendo poco a poco. Se aprende el guardar silencio cuando estamos hablando con Él. Un tiempecito de que tenemos que callar cuando se está orando. Y este tema, el hablar con Dios, es algo muy bonito. Y hay un suceso de dos hombres valientes que Dios usó en aquellos tiempos muy antiguos. Y este suceso quedó escrito en la palabra de Dios para que nosotros nos demos cuenta que hay poder en la oración. Hay un gran poder que es tan sobrenatural cuando nosotros lo practicamos, el estar hablando con Dios. Usted puede estar haciendo algo en su casa, cocinando, y usted puede tener esa comunicación con Dios. Usted puede andar caminando, usted puede estar trabajando y usted puede andar su mente hablando con Dios, enfocado en Él. No solamente cuando usted llega a su casa y tiene su momento y se arrodilla. No solamente ese es el momento que usted habla con Dios. No, el hablar con Dios es todo el día, que su mente está enfocado en Él. Y usted se está fortaleciendo. Sabe que eso de usted hablar con Dios y yo hablar con Dios, nos fortalecemos en Él. Nos da una fuerza para que nosotros sigamos hacia adelante y nos fortalece para cualquier cosa que pueda venir en el día del mañana y nosotros estemos ya bien preparados. Pero cuando la persona en el día no se acuerda del Señor, ahí está el problema. El Señor se ha dejado por un ladito, se ha olvidado. Y se viene a acordar del Señor hasta en la noche, o hasta la hora que va a comer, o no sé a qué hora se acuerda. Pero el tener una relación con Dios tiene que ser yo lo veo así, que tiene que ser todo el día. Cada vez que su espíritu le recuerde a usted
de que tiene que hablar, es bonito estar ahí hablando con él. Dos hombres, como les estaba diciendo, muy valientes, que fueron hasta la prisión y no les importó por hacer lo que Dios les había encomendado. Estos hombres, por eso le digo que son valientes. Para mí son valientes, porque hoy no cualquier persona quiere pagar el precio. No se quiere pagar el precio por seguir al Señor. Y es algo tan bonito, mis hermanos, que cuando usted parta de este mundo, usted va a ver la recompensa que va a tener allá en el cielo por haber obedecido al Señor, por haberse esforzado en hacer las cosas que a Dios le agradaban. Vamos a ir leyendo la palabra del Señor en Hechos 16, 23 al 26. Y mire cómo empieza la palabra. Nos dice así: después de golpearlos bastante, los soldados los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara muy bien. Estos son los hombres que yo le estaba hablando. Estos dos siervos que andaban hablando del Señor, y a las personas, varias personas que se encontraban, no les agradaba lo que ellos andaban haciendo. Y hubo ese momento de que sucedió que los agarraron para supuestamente callarlos y que ya no hablaran del Señor. Pero ellos se equivocaron, porque cuando Dios está con un siervo o una sierva, Dios los va a sacar de donde estén. Dios llegará, abrirá las cárceles, romperá todos los muros de opresión para que su hijo o su hija sigan haciendo la obra del Señor. El verso 24, mira lo que sucede después. El carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión y les sujetó los pies con unas piezas de madera grandes y pesadas. Antes, cuando se metía a la cárcel a alguien, dice que los mantenían bien asegurados para que supuestamente no se fueran o no sé, pero los sujetaban de una forma tan fea, mis hermanos, y hasta sus pies estaban sujetos con piezas de madera y les ponían cosas pesadas para que ellos no se movieran. Pero mire el verso 25, me encanta el verso 25 y el 26, esos dos versos, qué tremendos son. Dice: cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban. Oiga lo que dice: oraban y cantaban alabanza a Dios, mientras los otros prisioneros los escuchaban, porque ahí habían más prisioneros. Y lo que ellos estaban haciendo, ellos se acercaron a Dios en el momento de angustia, en el momento de preocupación que ellos estaban, se acercaron a Dios. Nadie les impedía a ellos, aunque estuvieran en una cárcel, no les impedía acercarse a Dios, a hablar con el Señor. Y ellos lo hacían de un corazón, con un corazón bien entregado al Señor. Ellos empezaron, dice, a hablar con Dios en oración y a cantarle alabanza. Y eso que ellos hicieron tuvo algo sobrenatural, lo que sucedió después. Dice el 26, de repente un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. ¿Quién produjo esto? Lo produjo una oración, el poder que hubo en una oración que tuvieron estos dos siervos y que Dios escuchó. Dios escuchó, y lo más impresionante aquí es que no solamente salió Pablo y Silas para afuera,
sino que dice que todas las puertas se abrieron. Se abrieron de los otros presos que estaban ahí. Miren lo que hay, qué poder hay en una oración. Y a veces nosotros ignoramos el poder que hay en hablar con el Señor, en alabarle, en cantarle, porque ahí es donde se rompen las cadenas, donde se rompen las ataduras. Ahí, en ese momento, en el momento que usted se está entregando al Señor, en alabanza, en adoración, se están rompiendo cosas que están espiritualmente dentro del ser humano que no los está dejando estar tranquilos, cosas que llevan dentro de esa persona, y esas cosas como ataduras, esas ataduras se rompen a través de una oración, de una súplica, de una adoración al Señor, pero de todo corazón. No solamente por hacerlo, sino que algo que salga de aquí, del fondo del corazón de la persona. Ahí es donde se ve el poder de Dios. Y esto, mis hermanos, esto no es una historia solo por contarla. Esto es algo real que sucedió. Y la palabra nos está diciendo a nosotros que hay poder en hablar con el Señor. Hay poder cuando un hombre y una mujer se acercan al Señor en oración. Y mire lo que le ocurrió. No solamente estos dos hombres fueron libres, sino que la cárcel se abrió para todos los que estaban ahí. Ha de haber sido tan bonito ese suceso que todas las puertas se abrieron en el instante. Pero ¿quién lo hizo? Fue Dios. Dios envió un ángel para que abriera todas esas cárceles y todos los que estaban ahí fueran libres. Así el Señor está libertando a muchos que están encarcelados espiritualmente en estos tiempos. Pero cuando el Señor quiere libertar a alguien, la persona también tiene que poner de su lado, estar dispuesto a que el Señor, después que lo haya libertado, que el Señor trabaje en la vida de esa persona. Porque el Señor puede libertar a alguien, pero si la persona no continúa este camino, nuevamente esa persona va a volver a caer nuevamente a esas cárceles espirituales. Y para mantener la liberación que Dios le hace a uno, nosotros tenemos que caminar en este camino agarrados de la mano de Dios, no agarrados de la mano del hombre, sino que agarrados de la mano de Dios, confiando solamente en Él, que Él será el que va a obrar en nuestras vidas, el que nos va a ayudar a que cada día nosotros podamos caminar este camino, donde nos vamos a encontrar con piedras, con espinas, con leones y tantas cosas que nos van a encontrar a nosotros en el camino. Esas cosas que yo le he mencionado, las vamos nosotros a encontrar y ellos nos van a encontrar a nosotros. Esos leones van a querer venir a querer que usted se detenga. Esas piedras de tropiezo muchas veces son problemas, muchas veces son dificultades, y eso muchas veces quiere detener a la persona para que ya no siga creyendo en Dios y que se detenga. Así es que, mis hermanos, hoy hemos estado hablando que hay poder en hablar con Dios. Lea la palabra si usted tiene una Biblia, y si no la tiene, búsquelo ahí en este medio que tenemos, gracias a Dios, que aquí está la Biblia en el Google. Usted póngalo, si usted tiene internet lo va a encontrar, y ahí usted se va a dar cuenta de lo que yo he estado hablando, y puede leerlo, Hechos 16, 23 al 26. Ahí nos ha hablado el Señor que sí hay poder en la oración, cuando un hombre se acerca al Señor de todo corazón y lo alaba con un corazón. El Señor va a recibir eso. Así es que, mis hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios me los ayude, y hasta el próximo video, mis hermanos, los estaremos viendo. Hasta el próximo y bendecido video que el Señor nos permita
traer para cada uno de ustedes. Bendiciones.